Ya está, ¿no? Hola, buenas noches a todos. Estamos acá en un live más de mitología en psicología junguiana. Em, Justo estábamos con Sole, creo que tenía un problema de conexión y está entrando, pero Ya por ahí aquí. le entiendo, sí, ¿estás? Ahí, ya, justo Sole estaba saludando, así que ahí te doy la palabra. Te paso. Bueno, bienvenidos a otra noche de mitos. Hoy estamos transitando aún por la mitología peruana. Nos quedan 3 semanas donde vamos a seguir. Esta es la segunda semana, por 2 semanas más vamos a seguir indagando en esta mitología tan rica de símbolos, de imágenes, de etnología, de verdad una mitología preciosa. Bueno, hablábamos Mili y yo temprano de que el mito de hoy de verdad que es muy hermoso, tiene muchas capas, muchas etapas y vamos a ver, a conocer a un héroe, a uno de los héroes de la mitología peruana llamada Ay Apaek, de la mitología mochica. Bueno, hoy nos va a estar presentando este mito Milagros Bazán, estudia psicología, y bueno, nos va a hacer un abordaje súper hermoso sobre el mito de Ay Apaek con el viaje del héroe. Así que vamos a estar atentos. Gracias, Sole. Sí, bueno, justo es un mito y un héroe muy conocido de la mitología de mi país. Y para ponerlos un poquito en contexto, porque, por ejemplo, Sole, que es de Venezuela, me decía que ella no lo tenía muy mapeado, que se le dificultó un poco en encontrarlo y reconocerlo. Así es que más o menos vamos a ubicar en qué parte se encuentra y cómo era la cultura y la época donde se inició esta mitología, ¿no? Ayapaec pertenece a la cultura mochica, que es también conocida como la cultura moche, y ha sido una civilización precolombina que inició en la costa norte del Perú. Estuvo en los siglos I y el 8 después de Cristo. El territorio moche estaba dividido lingüísticamente por dos lenguas. Estaban separadas en sí un poco, pero a la vez se relacionaban. Uno era el Muchic, que se hablaba en el norte del valle de Lambayeque, y el otro el Kingán. Esta civilización es conocida también por sus notables avances en lo que es arquitectura, en cerámica, metalurgia y agricultura, así como toda su compleja estructura, tanto social como religiosa. Es más, no hay textos escritos en sí, pero toda la mitología se ha pasado a través de la arquitectura en los templos, de pinturas en ellos, pinturas en vasos ceremoniales, ¿no? Y ahí también se han escrito todas las historias, que en realidad son varias historias que hay alrededor de toda la cosmogonía y de todos los dioses. Y sobre Ayapaec también se ciernen varias historias, así es que acá vamos a ver un poquito así chiquitito las principales, pero nos vamos a enfocar en sí en en una historia que tiene que ver sobre el mito del héroe, ¿no? Para poder también ver esta parte de la psicología junguiana. Ya sabemos que Jung habló sobre este viaje del héroe interior,
y cómo tiene que ver con la propia individuación del ser humano o de la persona. En sí, ¿qué más? Las mochicas tenían una sociedad jerárquica y también estratificada. Había una élite de gobernantes compuesta sobre todo por sacerdotes y guerreros. Y luego ya todo el pueblo eran artesanos, agricultores, pescadores. La élite vivía en grandes complejos ceremoniales y también en grandes residencias. El sistema político mochica estaba basado en pequeños reinos o señoríos que a menudo estaban en disputas o competían entre sí. Y cada reino estaba gobernado por un cacique que era un líder o se conocía como un señor, que ejercía tanto el poder político y el poder religioso. Las mochicas tenían grandes centros ceremoniales también, y los más famosos son el de la Huaca del Sol y de la Huaca de la Luna en el valle del río Moche. Y estos eran unos templos piramidales que servían como centros religiosos, así como centros administrativos también. La religión mochica se basaba en varios dioses, era politeísta, centrada también en el culto de Ayapaec, que des- era un dios, se vuelve a través de estos viajes que él tiene y estas luchas con otros dioses, se vuelven uno de sus dioses principales y de los más importantes. Se realizaban también sacrificios humanos y diversos rituales para poder asegurar la fertilidad de la tierra y la favorabilidad de sus dioses. Em, en ese lado del Perú, dentro de la cultura moche, también ha habido grandes descubrimientos como la tumba de Zipán, que es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de toda la región o también de la región de América, comparado con, hay un hallazgo en México que ahorita se me fue el nombre y no está Karina, que también es parecido, es un dios héroe. Esta tumba del señor de Zipán también está comparada con la tumba de Tutankamón porque fue encontrada, digamos, totalmente virgen, nadie la había tocado cuando fueron los arqueólogos, estaba totalmente intacta y así se pudo saber mucho más de esta cultura. La tumba que se encontró era perteneciente a un gobernante mochica y bueno, tenía gran cantidad de objetos en oro, plata y cerámicos, así como de otros restos humanos que acompañaban en el viaje hacia el otro lado, ¿no? Y bueno, acá sobre el dios en sí que vamos a ver el día de hoy, que es Ayapae, es considerado un dios creador y también protector del pueblo mochica. Es conocido como el degollador, ya que se cree que era responsable de la decapitación ritual de prisioneros, que era una práctica muy común durante la cultura mochica, que estaba también relacionada, como había mencionado, con la fertilidad y con la renovación de la tierra. Se le asocia también al agua, a la fertilidad, a la agricultura y a elementos vitales necesarios para la supervivencia de esa civilización. A menudo estaba representado el dios como un ser con rasgos felinos, humanos también. Estos rasgos felinos van a reflejar el poder y la ferocidad que él tenía. Se le representaba con colmillos prominentes y a veces también mostraba una máscara felina. En otras representaciones va a tener un cuerpo de hombre con garras y colmillos felinos, con tocados de serpiente o también serpientes saliendo de su cabeza. Estas serpientes también van a considerarse una conexión con el mundo sobrenatural y la naturaleza, ya que él también tiene un descenso al inframundo, ¿no? Entonces está esa conexión con todos los saberes interiores, con toda la sabiduría. También se le va a representar con un tocado de pluma, siempre con los colmillos, un cinturón, orejeras de serpientes,
una camisa con diseño escalonado, que es una chacana, también llevando algunos payares como aretes. A ver, por ejemplo, esto es un mural en uno de los templos que se puede encontrar o en la Huaca de la Luna o en la del Sol, pero más específicamente es de la Luna, si no me equivoco. Se le representaba también haciendo los sacrificios humanos, que eran ya los rituales de suma importancia en esta cultura. Dentro de la cerámica mochica también se va a mostrar numerosas imágenes de este dios, sobre todo en sus aventuras y en escenas mitológicas o rituales, em, que nos van a ayudar a descifrar, ¿no?, las creencias y las prácticas religiosas que tenían los mochicas. Por ejemplo, acá en esta imagen también se ve, ¿no? Todos los rituales que se cernían para Ayapaec, que se encuentra en esta imagen, ¿no? Estaban los gobernantes, se pueden ver sacerdotes y los rituales que le ofrecían. Por ejemplo, él está considerado en un mito originario que tiene que ver con la creación de la humanidad o del pueblo mochica en sí. Se dice que en el principio el mundo era un vasto océano, como lo podemos o hemos ido oyendo en distintas culturas, un océano caótico y sin forma. Y desde las profundidades de estas aguas surge Ayapaec con el poder de dar forma al caos. Entonces también es un dios eh, que ordena, ¿no? Que tiene el logos presente. Dicen que con sus manos divinas él pudo moldear la tierra, le dio forma y separa al mar del cielo. Creó las montañas, los valles y los ríos que traerían vida a la tierra. Después tomó barro y con la habilidad que él tenía forma a los primeros seres humanos. Les da el aliento de vida y les enseña a cultivar la tierra, a pescar en el mar y construir sus hogares. Entonces, esto también seguramente se nos va a ser muy común, ¿no? Muchos mitos de creación surgen de esta forma, ¿no? Hay una entidad inteligente que va a empezar a ordenar todo este caos en las aguas primordiales, separa cielo, tierra, y empieza a crear al ser humano de barro, ¿no? En muchas creo que hemos escuchado eso. Bueno, y también cuando ya él empieza a civilizar a las personas, es cuando ya la cultura, queda la semilla de la cultura y esta empieza a prosperar. También es el proveedor y protector. Es un Dios benevolente, pero también es un Dios exigente. Es muy parecido a la idea del Dios cristiano. Protegía a su pueblo de los desastres naturales y también de los enemigos que acechaban. A cambio demandaba ofrendas y sacrificios para poder mantener el equilibrio del cosmos y asegurar la fertilidad de la tierra. Y así la gente ofrecía los frutos de su trabajo, que en sí era el maíz, el pescado y las cosechas en sí. Y bueno, los sacrificios humanos para poder apaciguar su sed de sangre. El pueblo mochica también era considerado un pueblo guerrero, ¿no? Acá en Perú ha habido muchos pueblos a través de distintos siglos que han ido dando batallas y han ido asimilando uno al otro. Pero la civilización mochica en sí ha sido un pueblo muy aguerrido, que ha sido difícil, que no llegó a ser asimilado por otros, ¿no? Tuvo todo un ciclo de vida. También es considerado, bueno, el degollador y por los sacrificios que le hacían. Creían que mantener la armonía y la fertilidad en la tierra solo se podía tener a través de estos sacrificios. Y se hacían, bueno,
ceremonias sagradas, rituales, también se agarraban a prisioneros de guerra, los cuales eran decapitados en su honor. Y esto era considerado un símbolo en sí de renovación en todo el ciclo de la vida y muerte. Bueno, en los murales también del Templo del Agua y la Luna, Ayapaec va a ser representado en estas escenas de sacrificio. Y a menudo aparecía con las serpientes emergiendo de su cabeza, rodeado de guerreros, sacerdotes, enfatizando la conexión con lo sobrenatural, ¿no? Como en esta imagen donde también, por ejemplo, se puede ver, aquí no sé si se ve lo que señaló, pero en la parte de arriba a la izquierda hay un perrito que también va a estar simbolizando que es un dios psicopómpico, ¿no? Que está muy relacionado con la muerte, con el inframundo, con el paso de la vida a la muerte, pero no como un término, sino como un ciclo de vida, un cambio en la esencia, ¿no? Acá vamos a tener también imágenes del mito que voy a narrar, que es el viaje heroico que tiene Ayapaé, y los desafíos que va también a tener cuando el sol desaparece y él se introduce en el mar. Justo en estos vasos se van a relatar todas estas historias, ¿no? Eran vasos ceremoniales donde adentro se han podido encontrar guijarros también de arcilla, eh, donde se podían mover estos vasos, sacudir y se escuchaba el sonido de estas vasijas, ¿no? Entonces, bueno, lo que les voy a contar, como les mencioné, es el mito de Ayapaec, el viaje que él tiene, su descenso del mar, las batallas que realiza, y esta descripción en sí está basada por los videos que ha hecho el Museo Larco Herrera y la entrevista también realizada a Ulla ahí no sé pronunciar, perdón, Omskis, que era directora del Museo Larco Herrera. El viaje de Yapaec al mar para rescatar al sol. En las antiguas tierras de los Mochicas se cuenta una historia profunda que es profundamente venerada sobre el poderoso dios Ayapaec y su histórico y heroico viaje al mar para poder rescatar al dios sol. Un día, en el apogeo del verano, el sol desapareció misteriosamente del cielo. La tierra quedó sumida en una oscuridad inquietante y el miedo se apoderó de los mochicas. Sin el sol, las cosechas comenzaron a marchitarse y el frío se instaló en el reino. Los sacerdotes angustiados acudieron a Yapaec, rogándole que devolviera el sol y restaurara la vida en la tierra. Ayapaec, conocido por su fuerza y coraje, aceptó el desafío. Los ancianos sabios le revelaron que el sol había sido capturado por el dios del mar, que envidiaba la adoración que los humanos le rendían al astro. Determinado a restaurar el equilibrio, Ayapaec se preparó para descender al reino submarino. Con su armadura de oro brillante como el sol mismo y su cetro de poder, Ayapaec se despidió de su pueblo, quienes les ofrecieron oraciones y sacrificios para protegerlo y acompañarlo en su misión. Él se dirige hacia la costa donde las olas parecían susurrar secretos oscuros del océano. Al llegar al borde del mar, cuando llega a la playa, en el umbral entre el mundo terrestre y el mar, se encuentra con el cangrejo gigante, quien le enseña cómo caminar en la arena y alimentarse en el mar. Este también es considerado un dios entre los mochicas. Luego se encuentra con la gran raya marina, a quien captura y adquiere su astucia y habilidad para avanzar veloz y sigiloso por el mar. Ahí es cuando empieza ya la transformación del héroe.
Y así ingresa a las profundidades del mar donde tiene encuentros con diversos seres marinos que lo ayudan a prepararse para lo que va a venir. El hombre erizo le entrega una nariguera para que no se ahogue en el mar. El pez globo le da su corona para que pueda resistir la presión de las profundidades y pueda a su vez ver en la oscuridad. A cambio, Yapaek les entrega sus payares sagrados para recibir esos poderes que le ayudan en su hazaña. A medida que descendía, las aguas se vuelven más densas y oscuras. Con una fuerza sobrehumana, digna de este dios, y sus habilidades mágicas, derrota a todas las bestias que se le van presentando una a una, demostrando su dominio sobre las aguas y el respeto de las criaturas benévolas del océano, como delfines y las tortugas, que lo guiaron hacia donde estaba el sol. Ya en el fondo marino, también lucha con el caracol gigante y obtiene así el pututo sagrado, que también se ve, por ejemplo, en, en culturas como la India, ¿no? Que esta caracola la simbolizaba los ciclos de la vida y también lo usaban como un llamado a la guerra, ¿no? A la acción. Acá esta concha marina espirada va a representar la regeneración de la naturaleza, que es también los ciclos, ¿no? Esta apreciada ofrenda deberá entregarla más adelante al dios de la montaña. Luego se enfrenta al monstruo de la oscuridad, mezcla de lobo marino, raya y tiburón. En esa batalla nuestro héroe muere decapitado y abandona así el mundo de los vivos y se da paso al inframundo. Más adelante, unas arañas van a empezar a destejer su camisa y van a darle forma de chacana o de una cruz inca. Y así también con el resto de hilos que queda, ellas van a ayudarle y van a tejer una escalera que lo va a llevar al mundo de arriba. Una vez ahí, unas aves logran llevarlo a la isla donde habitan los ancestros para su encuentro con la lechuza chamana, quien lo sana y lo rescata de la muerte. Luego Ayapaec va al encuentro con la Madre Tierra, la Pachamama, con quien va a tener relaciones para poder permitir la regeneración de la tierra. De esta unión van a ser el árbol de la vida y va a germinar como fruto que se va a transformar también en ají y en maíz, que van a ser uno de los alimentos más comunes y los alimentos principales de esta civilización. Luego de todos estos encuentros, luchas y desavenencias que va teniendo a través de su muerte y resurrección, logra rescatar al sol de la oscuridad y cumplir su misión. Retorna al Caipacha revitalizado junto al sol, donde lo va a esperar su comunidad. Se dirige o se va a dirigir hacia el templo del dios de la montaña, donde le va a entregar la ofrenda, que es el pututo sagrado, adquirido en las profundidades del mar. El dios de la montaña lo recibe y asegura también la lluvia, y que los ríos sigan irrigando el campo para el cultivo y la cosecha. Así, Ayapaec logra dar otra vuelta a la espiral del ciclo de la vida, devolviendo al dios sol. Entonces, este legado que deja Ayapaec a través de su valentía y del triunfo en sus distintas batallas, eh, los mochicas van a poder eh, verlo como un dios principal y así erigir distintos templos y bueno, realizar distintas ceremonias y cultos. Estos mitos y relatos han sido tanto transmitidos de generación en generación a través de la vía oral, como acá en la realización de pinturas en templos o, por ejemplo, en estos vasos cerámicos.
Este mito ya también lo podemos analizar desde la perspectiva de la psicología junguiana, que se puede centrar, por ejemplo, en inconsciente colectivo, en algunos arquetipos, en la propia individuación y así, como habíamos mencionado, en el viaje del héroe. Como arquetipos junguianos vamos a tener algunos principales, por ejemplo, el héroe, donde Ayapaek va a ser esta figura representativa, como en muchas mitologías, se va a embarcar en un viaje, enfrenta a distintos desafíos y no sale igual, ¿no? Se va a transformar. Justamente acá los otros dioses o criaturas marinas le van a dar distintos símbolos, ¿no? Que van a significar un poder más, una herramienta más para que pueda transitar este viaje, así como pueden simbolizar herramientas psicológicas también para nuestro propio proceso de individuación y no nuestro autodescubrimiento personal. Cada lucha también va a significar todas las pruebas, luchas internas y externas que se nos presentan, ¿no? Que la vida nos va a ir dejando y que a veces las podemos ver como quizás como amenazas, pero al final vamos a llegar a una comprensión más profunda de uno mismo cuando empecemos a analizarlas, a digerirlas y las transformemos. Cada Dios también benevolente que lo ayudó actúa como un guardián del umbral, que también es una figura arquetípica, una imagen arquetípica que pueden representar estos obstáculos que deben superarse para poder avanzar en este camino del héroe. El sol, una de sus claves simbólicas podría ser el propio símbolo del yo, em, que es el centro de nuestra psique consciente. Y su desaparición puede representar también una crisis de identidad o una pérdida de sentido que en ciertas fases de nuestra vida puede aparecer. Podemos pensar que nos va bien en la familia, con la familia, en el trabajo, pero de repente vamos a sentir que algo nos falta o que ya no nos sentimos satisfechos, ¿no? Y que buscamos algo más o que está pasando algo y ahí es cuando surgen estas crisis que también están relacionadas con ciertas etapas en la vida, con ciertas edades, ¿no? No sé si han escuchado, por ejemplo, crisis de los 40, ¿no? Donde uno se vuelve mira hacia atrás qué es lo que he hecho en la vida y hacia dónde está yendo y por qué he hecho todo eso, ¿no? Em, entonces, esta desapari- desaparición del sol es que nuestro yo está entrando en esta crisis, quizás está eclipsado también, ¿no? El descenso al mar, las profundidades del océano van a significar o simbolizar en gran parte el inconsciente. Este viaje que tiene Ayapaek va a representar justamente este descenso al inconsciente, este descenso al inframundo que hemos visto ya en muchos mitos y donde vamos a enfrentar distintos aspectos oscuros y ocultos de la psique. El enfrentarse también con estos dioses oscuros eh, pueden simbolizar también como que el yo puede quedar atrapado un poco en el inconsciente. También esta lucha con estos grandes dioses oscuros, sobre todo el que llegó a matar a Yapaek, puede verse como la confrontación con la propia sombra, con algunos aspectos reprimidos y oscuros del yo, o que nosotros mismos negamos porque no los queremos ver, simplemente no nos gustan o desde niños fueron, entonces se empezaron a reprimir, ¿no? Por cultura, por sociedad, por la familia, y que no necesariamente son malos.
pero debemos de integrarlos finalmente, ¿no? Em, También Ayapaec debe, como cualquier ser humano, ¿no? Eh, Poder enfrentar sus miedos, dudas, y esta es justamente esta representación simbólica con la sombra. Luego hay una liberación del sol y hay un renacimiento del propio héroe, ¿no? Que es la restauración del yo en el proceso de individuación, donde la psique va a alcanzar en mayor medida una armonía. Es este despertar y este conocimiento de nuestro propio interior, de nuestras habilidades, capacidades, em, de las luchas que hemos tenido, em, de las desavenencias de la vida, ¿no? Poder entenderlas. Y a pesar de todo esto que nos ha tocado vivir, experiencias que no nos hubieran gustado quizás transitarlas, poder levantarnos, ¿no? Levantarnos y hacer algo con ellas, no solo aceptarlas, sino poder transformarlas también. Y finalmente está el retorno triunfante del héroe que ya simboliza la culminación del proceso de individuación, donde regresa al mundo exterior transformado con una bueno, mayor comprensión de sí mismo, ¿no? Justamente se ve este descenso como se narra también en la historia de un Cristo, ¿no? Este descenso y luego esta salida eh, hacia la luz del sol, ¿no? En sí, bueno, este mito de Ayapaec, visto a través de la psicología junguiana, em, va a ilustrar en sí y de una manera muy, muy descriptiva el viaje arquetípico del héroe, ¿no? Cumple con este proceso de individuación. Y bueno, también va a proporcionar un marco simbólico para poder entender un poco el desarrollo humano y la búsqueda de la totalidad y ver cómo se mueve o cómo trabaja el inconsciente colectivo también, ya que es un mito que, por ejemplo, como les mencioné al principio, Sole no lo tenía registrado, ¿no? Y está en el norte del Perú, en realidad en una zona, o sea, si lo vemos geográficamente, no es una zona muy amplia. Sin embargo, se repite este mito porque está dentro de un inconsciente colectivo. Justamente podemos sacar todos estos símbolos y podemos compararlo con otros mitos porque nos van a ayudar a poder entender un poco mejor cuál es el camino que va nuestra psique a transitar, ¿no? Entonces, ese era el mito que hoy les traíamos desde acá, desde el Leusis. Sole, no sé si estás y quieres complementar algo. Ahí está, Sole. De verdad, muy hermoso que nos hayas traído esta historia, Mili. Y de verdad, como lo comentaba Mili, son historias con una profundidad simbólica y mitológica tan enorme, ¿no? Por lo menos en este mito, como bien nos comentaba Mili, vimos unas etapas importantísimas del viaje del héroe, el proceso de individuación. El héroe tiene que salir de un lugar, tiene que morir a un estado para volver a nacer en otro. Y bueno, yo quería comentar sobre un elemento que me parece importante, que lo notamos también lo hemos notado mucho en las mitologías latinoamericanas, y es el papel que tienen las figuras de los animales en las etapas de los procesos. Por lo menos en este mito vemos una serie de animales súper interesantes. Tenemos primeramente, que él es identificado con la serpiente, como nos comentaba Mili, ¿verdad? Que tiene que ver con el inframundo, el caipacha, ¿no?
el jaguar, que tiene que ver con ese viaje al mundo supremo, la nampacha. O sea, ya aquí nos habla simbólicamente estos dos animales del poder que tiene nuestro héroe para cruzar los mundos. Pero luego hay un animal muy representativo, muy llamativo, que es el cangrejo, ¿verdad? Que él se encuentra cuando hace el viaje al inframundo. El cangrejo y los seres de mar lo hemos visto en varias mitologías como seres que tienen que ver con esos lados del inconsciente que son tan profundos que dan temor. Él tiene que enfrentarse a, a, a esta figura eh, que representa todo este dominio, ¿no? Todo este dominio de lo que él no puede llevar, lo que está en el submundo. Bueno, me llamaba mucho la atención la presencia de él, y quería enlazarlo con Jung. En uno de sus estudios, Jung menciona que él tiene una experiencia de una paciente cuya amiga ha soñado con un cangrejo gigante, ¿verdad? Y que la amiga estaba muy enferma y tenía miedo realmente de enfrentar su propia muerte, su propia enfermedad. Y Jung, bueno, analiza un poco el cangrejo como una figura, en el caso del sueño de su paciente, asociada a ese temor grande de la vuelta al retorno materno, porque está asociando lo simbólico femenino al mar, al cangrejo, a la gran madre en su lado, o sea, en su lado, lo llama yo un devorador en el sentido de no poder salir, de no poder salir de donde viene el héroe. Y bueno, cuando Mili contaba, pues, creo que el cangrejo allí es una imagen súper potente, porque el hecho de que él tenga que enfrentar y salir de ahí es que la única forma a veces de transitar el camino del héroe es la conciencia de esos aspectos. Y bueno, y hay otro que me llamó muchísimo la atención, fue la figura del pez globo y la figura de la lechuza chamán. El pez globo tampoco es azaroso, el pez globo le da en la etapa, cuando él tiene que bajar al inconsciente, al fondo del mar, le da un poder, le da la capacidad de respirar bajo el agua. Está la figura del perro, que está también su compañero. Entonces, vemos cómo los animales representan funciones inconscientes de la psique, pero que son, digamos, que tienen que ver con lo intuitivo, con lo generativo, y que toda persona que está pasando por un proceso, como bien nos decía Mili, puede ser un proceso de crisis, podría representarse un proceso de crisis, puede ser un proceso de evolución, de repente estamos hablando en lo cotidiano, estamos mudándonos de casa, por ejemplo, estamos alejándonos de la figura materno-paterna, o estamos a punto de establecer una relación de vida con alguien. Cada vez que estamos pasando un proceso de transformación, se despiertan, esa sería la palabra, se despiertan funciones psíquicas de las que no estábamos conscientes. Entonces, la presencia de estos animales nos habla de eso, de qué se despierta, qué es necesario que se despierte en este héroe para poder lograr su éxito. La lechuza chamana, que por cierto me pareció un símbolo demasiado hermoso, no le comentaba a Mili, por primera vez que lo escucho, yo no lo había escuchado. Y la lechuza chamana, por ejemplo, es su propio proceso de autosanación. Vemos que el héroe que ha muerto herido despierta en él mismo esa figura, hablando simbólicamente, para poder curarse. El pez globo, la capacidad de aguantar la presión, o sea, pasar la crisis y sobrellevarla. El perro, el aviso de cuando va bien o va mal, es distinto. Entonces, bueno, me parece que son elementos preciosos y de nuestra cultura latinoamericana y de la mitología mochica que resaltar. Ujú. Sí, Sol, y justamente esta parte ¿sabes que me acordé de un caso? De cuando
mencioné de la sombra, ¿no? Que también no son solo aspectos negativos, sino aspectos negados que pueden ser positivos, ¿no? Me acordé de un caso de un chico que tendría unos 20 años, más o menos, y me contaba que él era de una parte de la sierra del Perú, pero en una parte profunda, que había venido acá a la capital a estudiar. Y estudiaba algo que tenía que ver con ciencias, era. Y me decía que en el primer ciclo le fue muy bien, que tenía un sueño normal, estaba todo bien. Cuando volvió en las vacaciones a su casa, empezó a tener complicaciones con su sueño porque se levantaba porque escuchaba sonidos fuertes que no había, pero él los escuchaba y pensaba que estaban. Luego, antes de dormir, empezaba a temblar, sudaba frío, empezaba a escuchar cosas, ruidos en sí. Y cuando vuelve otra vez, después de un mes, porque creo que eran las vacaciones de medio año, él tenía un cuarto arrendado con compañeros, tenía roomies, y todos estos sueños empezaron a evolucionar más fuerte, ¿no? Eso me comentó como que en la primera sesión. En la segunda sesión vuelve a comentarme eso, que seguía, no podía dormir, que escuchaba cosas, tenía sueños muy pesados, pesadillas, que le hablaba, o en sueños le hablaban, no, pero directamente a él, una voz, ¿no? Una mujer. Y luego me comenta que su abuelita era chamana allá en la sierra, pero que la mamá no era chamana, que creía mucho en eso, pero no era chamana. Y cuando él empezó, que regresó de estudiar acá, de Lima, a la sierra, su mamá, como comenzó con estas pesadillas, que escuchaba cosas, le dijo, seguramente eres igual que tu abuela, y lo felicitó, lo abrazó y le dijo, hijito, has heredado los poderes de tu abuela, tú eres. Y él me cuenta y me decía, pero es que yo no creo en eso, o sea, yo estudio ciencias, estoy viniendo a estudiar en una universidad, eso no está comprobado, eso es nada, son cosas de pueblo. Y me decía, son cosas de gente ignorante, yo estoy saliendo de ahí y no quiero tener que ver con eso. Entonces justamente hicimos todo un proceso, ¿no? Donde él pudo aceptar esta parte más allá, poniendo ahí más allá si es verdad o no la chamanería, dejando eso de lado, él pudo aceptar, digamos, su propia raíz, que la abuela en realidad, la gente me decía, pero yo sí sé que la gente va y veo que sale curada, pero es que no puede ser posible, me decía, ¿no? Pero empezó a aceptar eso, ¿no? Empezó a aceptar la base de su cultura, más allá creo de la base de su propia familia, de su árbol, ¿no? De lo que él tenía como herencia familiar, digamos, cultural, ¿no? Eh, y empezó a integrarlo acá, ¿no? Ya no empezó a negar como que esa parte porque pensaba como en sus propias palabras, ¿no? Que eran de ignorantes y que estaba acá estudiando ciencias y en la capital. Entonces pudo, cuando recién pudo enlazar esto, enfrentarse con lo que él era y aceptarlo, empezaron a disminuir estos temblores que él tenía por las noches, la sudoración, las pesadillas, ¿no? Entonces, es también entrar así en un viaje, digamos, en el propio inconsciente, en las profundidades de la psique del mar, ¿no? Para salir con herramientas y más que nada para que nos ayuden, ¿no? O sea, si tenemos herramientas, también hay que ver la forma de usarlas, no simplemente decir, ah, no, esto no me gusta, las tengo y en realidad por algo he nacido en esa familia o en esa cultura por algo, entonces tengo que absorber de la mejor manera, ¿no? O de la forma más positiva justamente para no entrar en esta crisis, ¿no? eh, de identidad, ¿no? Sino eh, poder integrarla a nosotros mismos, ¿no? Eso, Soles, no sé si deseas. Qué hermoso testimonio que nos cuenta esa experiencia, Mili, y me hace pensar muchas cosas, pues, porque, bueno, aquí en Venezuela también hay tradiciones de chamanismo, curandería sumamente interesantes.
Y también existen, ¿verdad? Personas que algunas personas valoran lo que hay allí, los símbolos que hay allí, y hay también negación, ¿verdad? Como pasa en todos los países, en la experiencia que nos estás comentando. Y es interesante cuando relacionando esto a lo que hablamos del despertar de las funciones psíquicas. Yo veo esto y me imagino al muchacho que nos comentas que de alguna manera su experiencia en la ciudad, con el aprendizaje que estaba teniendo, hizo que despertara en él, es lo que la madre le hace ver, eres como tu abuela, se despertó una función psíquica que tenía dormida, una función instintiva de su psique. En este caso, me imagino, bueno, relacionándolo con nuestro mito, con la lechuza chamán. O sea, ese lado de él que era capaz de tener sensibilidad con lo simbólico, sensibilidad con los sueños, sensibilidad con lo humano, con sanar a otra persona, lo tenía dormido. Y es interesante porque lo que me dice es esta experiencia tan hermosa, que los sueños eran oscuros cuando lo negaba y los sueños son claros cuando dejó de negarlo. Es la transformación del ser. O sea, una misma figura, una misma función psíquica puede parecernos aterradora al principio, y esa misma función luego resulta ser un don. Es interesantísimo cómo en la psique, cómo funciona esto en la psique. Y un punto clave, hay una frase de Jung que es hiper conocida, pero nos cabe muy bien este punto. Él siempre dice, lo que niegas te domina, lo que aceptas te transforma. Eh, no hay forma de, de crecer en una función psíquica nueva si no nos atrevemos a mirarla. Y el inconsciente siempre va a buscar la manera. Si la estamos negando, nos va a aparecer por un sueño. Si no va a aparecer por un sueño, en el caso de, nos va a aparecer por una enfermedad, nos va a aparecer por proyección por otra persona. Pero siempre, digamos, la función psíquica va a buscar la manera de llegar. Y a este compañero era un don, me imagino que es un don que él sabrá aceptar y ver cómo va a transformar en su vida, su vida cotidiana. Ujú, sí, tal cual suele, ¿no? Como dices, esta finalmente sensibilidad era lo que él tenía, ¿no? Sensibilidad en los sueños, al mundo simbólico, al mundo energético que El es- mundo energético, ah, por supuesto, los planos que hablábamos del Caipacha, pues, toda la mitología, lo mencionamos, por cierto, en el webinar anterior. ujú. Eh, uh-huh. Que Ahora, por cierto, ajá, hago mención, en la cuarta sesión vamos a hablar del Anapacha, para que estén atentos. ajá, que finalmente este mundo energético es uno solo, solo que lo pintamos de distintos colores, ¿no? El Exacto. lenguaje, como quieras decirlo, hablarlo, en física, física cuántica, en matemática, en música, en, no sé, sanación, es energía, ¿no? Y los campos morfológicos que están ahí. Uh-huh. Es la energía, cada quien le pone su nombre de acuerdo a la cultura, pero existe y, y es importante. Él tenía una negación, es como que su función psíquica sensible necesitaba mostrarse, y como estaba tan negado en su consciente, que usó la función psíquica, el sueño. Ujú, exacto. Y puede pasar al revés. Jung hablaba mucho de eso, que cuando una persona niega en el inconsciente, porque en este caso hay una negación consciente, o sea, él, en su inconsciente, su raíz, su abuela, tenía ese saber. Su inconsciente lo traía, su consciente no, su consciente no, porque su razón no quería verlo. Entonces, el sueño es el mecanismo. Pero hay personas que les puede pasar al inverso. En el consciente, o sea, en su lógica, piensan que están en algo, pero por dentro hay una negación. Y entonces, en ese caso, puede la experiencia venir a la inversa, a través del consciente. Que puede ser a través de algo más tipo neurosis, un conflicto con una persona, una pelea donde la otra persona te hace ver algo que tú no habías visto. O sea, siempre este diálogo consciente e inconsciente va a estar,
y va a mostrar lo que haga falta. Ujú. Así es, Sola. Entonces, a mí me parece interesantísimo, por ejemplo, ver estos mitos, ¿no? A través del lente junguiano, porque a veces podemos pensar, ah, es un mito cualquiera, o no me dice mucho, es muy fantasioso, ¿no? Pero cuando analizas los símbolos que hay, los símbolos, por ejemplo, que porta cada héroe o cada dios, y luego em, cómo va a ser su experiencia, pues, o sea, de ahí te das cuenta que hay un inconsciente colectivo, sí o sí, que es similar y que hay algunos símbolos que pueden tener más de una lectura, pero hay un porcentaje que es un poquito más fuerte y que se hace que sea similar con los otros, ¿no? Entonces, el redescubrirlos acá, contigo, con Cari, ¿no? Con las chicas, me parece genial y espero también que a todos les parezca así genial y les motive para seguir siguiéndonos, para entrar también a las formaciones que ofrece el EUSIS, ¿no? De la formación femenina, la formación de psicoterapia junguiana y otros cursos que vamos sacando durante el año, ¿no? Y es comentarles, por cierto, que dentro de las formaciones, para el año para finales de este año se va a volver a ofertar una de análisis de sueños para el que interesado. Va a estar además las informaciones que nos acaba de mencionar Mili, que son las centrales, terapia, psicoterapia junguiana y psicoterapia femenina, donde entre los contenidos también se ve el análisis de mitos y se ve lo que es la psicología junguiana. Y de verdad que esperamos que esto los motive y que también los motive a la discusión. Como siempre reafirmamos, tenemos abierto el espacio en WhatsApp, en Facebook, perdón, para que nos comenten si tienen aportes o preguntas y nosotros podemos comentarlos en los distintos espacios que vamos a abrir. Ujú. Entonces, los dejamos el día de hoy ya con este mito y también invitarlos a que busquen más información de la cultura mochica, del dios Ayapaec y de todos los dioses marinos que existían allí. Y bueno, en la siguiente sesión tenemos a Inti y Quilla, ¿no? Y Tiki. Ah, el dios Sol y la diosa Luna. Vamos a verlos ahí con cariño. Entonces, Y bueno, recordarles antes de irnos, informarles que a partir de mañana se va a estar abriendo un círculo de lectura sobre Rafael López Pedraza. Rafael López Pedraza es un psicoanalista venezolano bastante reconocido. Él tuvo gran parte de su obra entre Venezuela y Cuba. Ese círculo se va a estar abriendo con el EUSIS Venezuela, el EUSIS Cuba, todos los viernes de de julio. Van a ser son 6 sesiones que va a tener, un círculo breve, pero va a estar todos los viernes a las 7 p.m. Perú. Entonces están invitados a partir de mañana también a participar. ujú, entonces ahí estaremos, Sole. 7 p.m. Perú, dices, ¿no? Colombia, Ecuador y Venezuela, quiero. Va a ser en Venezuela 8 p.m., 7 p.m. Perú. Ajá, Eh, Argentina, 9 de la para noche. Cuba es la misma hora de Perú, que es 7 p.m., Ok, Argentina 10 p.m. ujú, listo. Entonces, bueno, los dejamos. Muchas gracias, Sole, y a todos los que se conectaron. Muchas gracias.